¿Alguna vez has imaginado una guerra donde los cuerpos de los muertos se convierten en munición? Donde el enemigo no lanza flechas, sino cadáveres podridos, infectados con una de las enfermedades más letales de la historia de la humanidad. Parece una historia de terror medieval, pero ocurrió de verdad. Hoy viajaremos al siglo XIV para descubrir cómo los mongoles, maestros de la conquista, podrían haber sido los primeros en la historia en usar un arma biológica a gran escala, esparciendo nada menos que la peste bubónica. Siéntate. Respira profundo. La historia que estás a punto de escuchar es oscura, pero real. En el siglo XIII, Gengis Khan construyó el imperio continuo más grande de la historia. Sus descendientes controlaban territorios desde Asia hasta Europa del Este. Eran guerreros temidos, nómadas hábiles y estrategas brillantes. Pero, a diferencia de lo que muchos piensan, no solo eran brutales, también eran sofisticados. Usaban sistemas avanzados de comunicación, espionaje, ingeniería militar, y sabían muy bien cómo aterrorizar psicológicamente a sus enemigos. En 1346, casi un siglo después de Gengis Khan, los mongoles estaban sitiando la ciudad de Kaffa, en Crimea, a orillas del Mar Negro. Kaffa era una colonia comercial de la República de Génova, un punto estratégico para el comercio entre Oriente y Occidente. Por eso era un objetivo muy valioso. Pero durante el sitio, algo salió mal, para ambos bandos. Durante el sitio, una plaga comenzó a propagarse entre los soldados mongoles. Morían con agonía, con fiebre alta, hinchazones negras y sangrados internos. Era la peste bubónica, la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas que vivían en ratas. Había encontrado un nuevo campo de batalla: el cuerpo humano. Hoy sabemos que esta enfermedad es una de las más letales de la historia, con una tasa de mortalidad de hasta el 60% sin tratamiento. En ese entonces, era un misterio mortal. Imagina la escena: un ejército fuerte, a punto de conquistar una ciudad importante, y de repente, sus hombres empiezan a caer como moscas, sin que el enemigo haya disparado una sola flecha. Pero los mongoles no retrocedieron. Al contrario, decidieron convertir la tragedia en una táctica de guerra. Según el relato de Gabriele de Mussi, un cronista italiano de la época, los mongoles empezaron a usar catapultas para lanzar los cuerpos de sus propios soldados muertos por la peste, por encima de las murallas de Kaffa. Sí, lo escuchaste bien. Usaron cadáveres como armas, cuerpos infectados, hinchados, pudriéndose al sol. Fueron lanzados contra la ciudad como si fueran piedras. El objetivo era simple: causar contaminación, pánico y muerte entre los habitantes. Puede que haya sido la primera operación de guerra biológica documentada en la historia, y no termina ahí. Los genoveses que estaban en Kaffa intentaron resistir, pero pronto la peste empezó a propagarse entre la población. Desesperados, muchos embarcaron en barcos y huyeron rumbo al puerto de Génova, en Italia. Pero lo que llevaban consigo era mucho más peligroso que armas o oro. Llevaban la peste. En los meses siguientes, puertos como Messina, Marsella, Venecia y Pisa comenzaron a reportar brotes violentos de la misma enfermedad. En pocos años, Europa se sumergió en una de las peores catástrofes de su historia: la muerte negra. Se estima que entre 75 y 200 millones de personas murieron en todo el mundo, aproximadamente un tercio de la población europea. Y todo esto pudo haber comenzado con un cadáver lanzado por una catapulta. ¿Quieres más detalles macabros? Durante la peste,
Muchos médicos usaban ropas parecidas a disfraces de pájaro, con máscaras en forma de pico. Creían que la enfermedad se propagaba por el aire y ponían hierbas aromáticas en el pico para purificar el aire. Algunas ciudades entraban en pánico total. Hay registros de personas enterradas vivas por error, de brotes de histeria colectiva y de persecuciones a grupos minoritarios, como los judíos, acusados injustamente de envenenar pozos. Pero todo comenzó con una acción de guerra que involucró mongoles y una táctica tan cruel como ingeniosa. Históricamente, algunos estudiosos debaten la veracidad del relato de Gabriele de Mussi. Él no estaba en Cafa, sino que escuchó las historias de sobrevivientes. Aún así, los registros coinciden con la llegada de la peste a Europa, justo después del sitio. Hoy muchos historiadores consideran este episodio como uno de los primeros ejemplos documentados de guerra biológica intencional. Aunque los mongoles no sabían exactamente qué era la bacteria o cómo se propagaba, el uso deliberado de cadáveres infectados muestra que ya tenían una idea rudimentaria sobre la contaminación. La historia de la peste bubónica, el sitio de Cafa y los mongoles nos muestra hasta dónde puede llegar el ser humano en tiempos de guerra. Un arma invisible, un enemigo sin armadura, un cadáver convertido en proyectil y un mundo entero que, siglos después, todavía recuerda con horror a la muerte negra. ¿Te impresionó esta historia? Entonces, dale like al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que ame la historia, especialmente las partes más oscuras y sorprendentes. Y responde en los comentarios. ¿Crees que los mongoles fueron genios tácticos o autores de uno de los mayores crímenes biológicos de la historia? Nos vemos en el próximo video, con más historias que la escuela no cuenta.